Advertencia. Sinapsis Política contiene análisis y posibles soluciones a la problemática social y provoca el desarrollo de opinión propia en las personas que lo escuchan. Se recomienda discreción. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Este segmento de Sinapsis Política es posible gracias a Drone GT. Tu vida desde las alturas. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí un día más. Hola, León. Hola, Paco, Saúl, qué gusto saludarles y qué gusto saludar a nuestro amable auditorio en un programa que, pues la verdad, interesantísimo porque hay que desenmarañar, pues iba a decir el galimatías político que hay en torno a lo que es el último estirón de AMLO, ¿no? La última sarta de mentiras que va a lanzar, pero creo que entender no es un galimatías, creo que es la cortina de humo de cortinas de humo. Paco, Saúl. Hola, Saúl. ¿Qué tal, Paco León? ¿Qué tal a todos los escuchas? Pues una vez más aquí con Sinapsis, agradecerles el favor de su compañía y el de los escuchas que siempre están al pendiente de nuestros capítulos y episodios de Sinapsis. Aquí, listos para desmenuzar otro tema, a darle. Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. ¿Cuántas veces hablamos de la sobrerepresentación? Y se nos dijo en ese momento que esas son las reglas del juego y no habría sobrerepresentación. La realidad es muy necia. En la pasada campaña había militantes de Morena prestados al PT y al Verde. Y de repente Morena tiene más de 151 diputados y diputadas. Tenía que respetarse como había votado la gente. Los aliados se quitaron la máscara. Había un fraude a la ley, una sobrerepresentación y una simulación. Dicen que la sociedad mexicana se está dando de topes. Yo no veo a la sociedad mexicana protestando. Es más, a los apáticos que saben cómo está el problema y a los que lo alientan, es como si los mexicanos estuviéramos de acuerdo instaurando una dictadura en el país. Ok, podemos transitar de un sistema democrático a uno dictatorial, inclusive entrar a una era comunista en México, siempre y cuando hubiera resultados, pero no los hay. Comprar barato a los jóvenes y a los viejitos no es un logro. Nadie cambió su nivel socioeconómico con esas caridades que da el gobierno. El último informe de gobierno, la reforma judicial, el Congreso instalado, la problemática nacional que está que arde, da para el 100% de nuestra atención. El último informe presidencial, veamos la forma, son los informes del pasado. En el PRI, cuando el PRI se llamaba PRI, no Morena, todo era cartonado y hasta se contaba cuántas veces se aplaudían. Este informe fue solo una mañanera grande con cifras, una sarta de mentiras, una tras otra. León. Mi estimado Paco, pues, ¿cómo contradecir las aseveraciones que haces? ¿Cómo contradecir la realidad que nos encontramos en la calle, en la televisión, en los noticieros, en la vida diaria, en la vida social, en la vida política? Y sobre todo en la serie de tragedias que ocurren, de masacres, de desapariciones, de actos de inseguridad que a cada rato se ven. Hablabas hace un rato de cómo nuestro país, a pesar de todo, ha entrado en una vorágine, en una espiral absorbente en donde pareciera que, pues unos que pregonan en el desierto, el caso de la derecha, el caso de la oposición, diciendo vamos a hacer como Venezuela, diciendo cuidado porque tenemos a los cubanos dentro y se está preparando un gran fraude
lo que serían algoritmos y formularios virtuales. León, disculpa que te interrumpa, sí. O sea, sí es gente que está predicando en el desierto, pero es que también, ¿con qué calidad moral la mal llamada oposición tiene voz ante la ciudadanía? Si son los mismos representantes de siempre, o son el representante que dejó el otro representante que quedó mal ante la gente. Pues sí, Paco, es lo que no se ha querido entender. Fíjate, Paco, que se dio una simbiosis muy curiosa en lo que es el escenario político nacional y de alguna forma nos pasó lo que a la rana en la cacerola llena de agua o en el balde lleno de agua que está bajo el fuego y que va poco a poco. La ranita tranquila porque tenía el agua fría y como fue subiendo gradualmente la temperatura, ni cuenta se dio y ya está casi friéndose, cual pollo o cual no sé qué tipo de carne en caldo. Así le pasó a nuestra sociedad y así le está pasando y como que no hay un nivel de advertencia, como que no hay un sentido de pánico, no hay una visión, un sentimiento, una emoción o algo que le alerte acerca de hacia dónde están llevándose al país, ¿no? Y ahí tenemos que, producto de las mañaneras, producto de una sistemática operación presidencial y operación de todo el sistema político federal, una sistemática política de mentiras en donde, como decía Goebbels, repite la mentira 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000, las veces que quieras y algo quedará. Y si además de una sarta de mentiras, la oposición se ve también disminuida, se ve también carente de personalidad, se ve también sometida, porque algo debe haber para que la oposición se hubiese sometido y se hubiese dispersado y se hubiese disipado lo que eran las identidades partidistas, Paco. De alguna forma, los que decimos o los que pregonaron siempre, oigan, es que vamos a ser como Venezuela, es que las tendencias socialistoides nos llevan hacia allá, y los otros con la sarta de mentiras, de pronto el pueblo, Paco, lamentablemente ha sido muy tenue lo que es la imposición de un sistema como Nicaragua, como Venezuela, como, pues no hemos llegado al de Cuba, pero vamos que volamos para allá, en donde de alguna manera han controlado las tendencias con, digamos, las variables macroeconómicas, en donde políticamente no ha habido el acoso sistemático, no ha habido el golpeteo fuerte, no ha habido la violencia extrema o cuando menos sentida, y económicamente ahí va, entonces de forma tal que cuando decimos, oye, es que es el socialismo y vamos hacia el comunismo y hacia tendencias de esta naturaleza de control, no se siente en realidad. Por eso te decía que estábamos como la ranita en el caldero, en donde el agua se está calentando poco a poco. Cuando nos demos cuenta de que ya estamos embarcados en un sistema dictatorial, en un sistema de control absoluto, en un sistema acosador, en un sistema de control y de violencia extrema contra la oposición y contra toda la sociedad que quiera rebelarse, va a ser demasiado tarde. De forma tal que nos imponen a una presidenta de la República que sale producto de de un fraude, pues que de alguna manera fue maravillosa su preparación, ¿no? Yo creo que hubo tras una serie de actores virtuales o de actores técnicos que prepararon todo esto para simular la elección, para simular votos, para mover la votación, que no nos dimos cuenta y que la oposición o no pudo, o no quiso, o estaba también de alguna manera en contubernio con este gran movimiento político que está trastocando los valores esenciales de la democracia, que está por acabar con ella, y que de alguna manera tiene el control total del poder. Y ahí está, y ahí tuvimos al PAN, al PRI, al PRD, al Movimiento Ciudadano, por mencionar los que podían ser oposición, y ahí los tuvimos, pero los tuvimos tibios, Paco.
los tuvimos siempre de alguna manera sometidos, de alguna manera controlados. No hubo una oposición real y la oposición misma se trompicó, se puso el pie y no pudo sacar una candidatura verdaderamente significativa y no pudo preparar lo que sería de alguna forma el cómo contrarrestar mediante medidas diversas la llegada de un acto completamente corrupto y de un acto completamente tendencioso y maquiavélico en el control electoral. Y ahí estamos. Y de forma tal que tranquilamente, mientras la sociedad demostraba que la oposición y que estaba en contra del modelo impuesto, pues resulta que electoralmente lo comenzaron a llover, sabrá Dios de dónde, millones de votos para la continuidad de la cuarta transformación. Y ahí tenemos eso, y ya fue evaluado y ya fue dictaminado incluso por el Tribunal Federal Electoral, y ahí viene también que esta cascada de votación a favor de la Presidenta de la República de alguna manera estaba controlada para asegurar en las cámaras la mayoría. Y lo que no aseguraron en las cámaras con mayoría, lo están asegurando con el control. Yo no sé en qué momento el INE se salió de lo que era el foco, la orientación civil, que pedía que el INE no se tocara, que pedía que el INE era la última esperanza en el ámbito electoral, y el INE le da la puñalada a la sociedad mexicana cuando otorga precisamente una distribución de algo contra lo que supuestamente está Morena, que es el paquete de diputados plurinominales y senadores plurinominales, y les dan un caudal de escaños y de curules que logran en el Senado, creo que les faltaban 3, lograron comprar 2 y andan por ahí todavía meneando la olla para ver si la exgobernadora de Zacatecas resulta ser el tercer voto que le dé mayoría calificada en el Senado. En el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, el INE le otorga los votos suficientes o las curules suficientes para eso que dijiste tú, Paco, para tener asegurada la sobrerepresentación y la mayoría calificada y hacer los cambios estructurales, los cambios constitucionales inclusive, sin necesidad del voto de la oposición. Y ya no digamos cuando tenga que dispersarlo a las gubernaturas o a los gobiernos de los estados por ser modificación constitucional. Lo va a tener porque tiene mayoría de congresos estatales también en su favor. Entonces, perdimos de pronto la democracia y estamos perdiendo también de pronto lo que sería el esquema federativo. Estamos por perder la independencia de los 3 poderes. El poder legislativo ya está sometido al ejecutivo. El único poder, que es el poder judicial, está batallando y está luchando con esa guerra tan atroz que traen las fuerzas presidenciales en el Congreso. Entonces, si logran hacer las reformas estructurales en la reforma judicial, la verdad, Paco, es que esto va a regresarnos a los tiempos en los que el PRI era precisamente la dictadura perfecta. Y para allá vamos. De hecho, ya ahorita Claudia Sheinbaum o quien esté detrás, que es un grupo, porque ella no tiene capacidad ni intelectual ni política para hacerlo, pero va a poder mover al país a como les dé su antojo. Y desde luego que si estamos regresando a los años 60, a los años 70, en el control que se tenía absoluto de un partido, del partido de Estado, pues entonces, Paco, deshacer este entuerto electoral nos va a llevar un buen número de años si la sociedad no logra despertar. Yo creo que los baños de sangre tenidos en 1810, como cada centuria, en 1810, en 1910 con la Revolución Mexicana, yo creo que en este 2000, si no llegó en 2010, a lo mejor tenga que ver México verse envuelto en una situación caótica y una situación dictatorial, en donde al rato que la rana se dé cuenta de que ya está hirviendo el agua, se desate algún movimiento social. Esperemos en Dios que no, porque
No aguanta México ya más sangre derramada, ya más de 200,000 asesinatos o de muertes violentas en el país, aunque no lo reconozca el presidente de la República. Yo creo que es suficiente, Paco. Yo creo que el camino de la dictadura ya solamente le falta la corona o la cereza del pastel, que es el sometimiento del Poder Judicial, Paco, Saúl. Ni siquiera dictadura perfecta, cuasi plus perfecta. Pero insisto, dictadura, comunismo, capitalismo o de derecha, si cuando menos dieran resultados. Ni siquiera se solucionó el problema de Ayotzinapa. Ayotzinapa no solo es la tragedia de los 43, es que es un estado no pudo resolver el asesinato de 43 jóvenes estudiantes. Oye, Nos Paco, habla del... Oye, Paco, Dime. o esta cuestión de los servicios médicos, donde el presidente de la República sale casi con la única bandera el pasado 1 de septiembre, el domingo, de que ya ni siquiera nuestro sistema de salud es como Dinamarca, que es mejor que Dinamarca todavía. Cuando existe una situación paupérrima en el suministro de medicamentos y la atención médica. Hay gente que lo cree, hay gente que lo defiende. Y es que estamos hablando del desmantelamiento de las instituciones. Ya ninguna puede satisfacernos como una institución confiable, ninguna. El informe es la propuesta de una izquierda mexicana sin ruta. Se acabó el modelo que había propuesto la izquierda del siglo XIX. No se superó al capitalismo, ni se instaló el comunismo. La izquierda de ahora ya no puede usar la revolución para renovar al país. Los castraron y ni cuenta se dieron. Más allá del paro, estará Claudia Sheinbaum con los problemas de gobernabilidad que le están heredando. Pero a la vez pienso también que ella los está incitando. No es la reforma del Poder Judicial, es la captura del Poder Judicial. Un gobierno que gobierna desatendiendo las consecuencias. Oye, Paco, y el sometimiento incondicional del ejército, eso es peligroso. Sí, claro, las consecuencias de desmantelar el seguro popular y crear un desabasto de medicinas, las consecuencias de rescatar a Pemex inyectándole 90,000 millones de dólares y dejando al gobierno que entra en una situación fiscal precaria que obligará a Claudia a recortar el gasto en 3 puntos del Producto Interno Bruto. Será difícil mantener servicios públicos y programas sociales con esas restricciones presupuestales. Las consecuencias de la austeridad republicana que ha dejado un Estado incapaz de enfrentar problemas básicos de inseguridad, o de menos, las inundaciones en Chalco, por ejemplo. Saúl. Así es, Paco, León, pues ahora sí que escuchándolos a ambos, pues que creo que de repente no queda mucho en qué decir. Creo que han dicho la mayoría de lo que sabemos y esperamos. Lo que es cierto es que, o donde puedo abordar o colaborar, me parece que es en el tema de decir que estamos secuestrados por una izquierda, secuestrados por un foro de Sao Paulo, secuestrados por un manual bolivariano. Creo que los mexicanos estamos secuestrados por los propios mexicanos. Creo que va más allá. Creo que el tema es cultural, y escuchaba a un buen analista político, colega, sobre ese tema, ¿no? Sobre la comodidad del mexicano de buscar un Dios que te salve y que haga todo por ti. Creo que ese tema tiene que ver justo en eso, en la comodidad, en caer en los comodinos que nos hemos vuelto los mexicanos, ¿sí? Hablando en general pues ahora sí que el pueblo mexicano, como lo llama Andrés Manuel. Caímos en esa comodidad. Ahorita que hablabas de castrar, Paco, creo que nos castraron las agallas al pueblo mexicano, así como los progres ahora buscan castrar la masculinidad del hombre para dejar todavía más una sociedad indefensa, en donde ya nadie quiera o quiere ser hombre, y eso nos deja sin la fuerza bruta, sin la fuerza animal, por así llamarlo, que permite una revolución. Me parece que eso que comenta León está lejos de ser, porque justo el progresismo, el manual Progress,
o las ideas progres que la propia ONU apoya es eso, es terminar, destruir, humillar, pisotear la masculinidad como la conocemos, para evitar la fuerza de la masculinidad que siempre ha sacado adelante, pues la defensa de sociedades, de países, que si bien la mujer que tiene por supuesto su papel, la manera o esa brutalidad que tiene el masculino de ir a buscar la libertad no se refleja necesariamente en las féminas. Veámoslo a través de la historia, y quien siempre ha buscado el pleito, y hasta en un bar o cantina que hemos estado, siempre ha sido los hombres. Entonces el propio Manuel Progres está dándole por ahí, entonces destruyendo cualquier ápice de masculinidad, de la real, pues, de las agallas, de buscar, de gritar, de levantar, de unirse hasta en cierto momento para congregarse en marchas o en protestas más enérgicas. Lo hemos visto, ahí está el Poder Judicial jalando hacia adelante, pero prácticamente van ellos solos, van los propios trabajadores y sus familias a protestar. Todo México estamos apáticos, y es lo mismo, es lo que logró la 4T. Sí, decíamos a la vieja usanza del PRI, pues la 4T es el PRI, es la cuarta transformación, ya lo hemos visto 1000 veces y 1000 analistas políticos mexicanos lo han dicho. La 4T es la cuarta transformación del PRI, pasando del PRI a Morena, ¿sí? Su nueva, ahora sí que su nuevo nombre comercial es Morena, pero no es más que el PRI de antes, y es esa parte la que está gobernando. No, ahora sí que la derecha no tiene mucho de dónde defenderse, ¿no? La derecha, este tema de en pro del capitalismo y todo, pues realmente no se dio porque no se hicieron las cosas correctas. Vamos, Vicente Fox tuvo la gran oportunidad y la gente votó esperanzados en él para que hiciera un cambio, y simplemente no lo hizo. Entró a administrar lo que había dejado el viejo PRI, ¿sí? Ernesto Zedillo, y simplemente agarró la barcaza y siguió dándole, pero sin renovar nada. Entonces, realmente creo yo que la derecha y todos los que somos ahora sí que seguidores o más bien de ese pensamiento político, de esa corriente política de derecha, somos más bien responsables de lo que hoy pasa, ¿no? La verdad es que esos años del partido blanquiazul, hay que decirlo, creo que tienen la responsabilidad de haber dejado que llegara Andrés Manuel, por no haber hecho todo lo que se necesitaba hacer, todos los cambios estructurales que se necesitaban hacer, que ellos sí lo están haciendo hacia atrás, para llevar a México a donde estaba hace 70 años, a 50 años, ¿sí? Nosotros, esta derecha que tuvo el blanquiazul a su favor para hacer los cambios hacia adelante, no los hizo. Se hicieron muchas cosas en que como tener instituciones sólidas que hoy están destruidas y que se siguen desmantelando. El Poder Judicial va a caer al final de cuentas, ¿sí? Lastimosamente, pues va a caer México completo, ¿no? Porque al caer el Poder Judicial no va a haber una certeza jurídica, las empresas se van a empezar a ir, cuando empiece a haber más problemas sindicales en donde no tengan una certeza de proteger sus bienes, donde ya empiece a haber expropiaciones, entonces van a correr y totalmente el país se va a ir hacia abajo. ¿Cuál ha sido el problema? Que toda esta verborrea, digamos, o toda esta relato de que Andrés Manuel era un peligro y de que Claudia también lo es, pues simple y sencillamente no ha pegado y no va a pegar, ¿sí? Porque recordemos que el tema del comunismo, del socialismo, es gradual y es lento, es a través de los años, y al principio siempre da mucho a los que menos tienen, al pueblo, a las masas,
¿sí? Lo controlan por medio de las mayorías, que en este caso en México pues la mayoría es, ahí tenemos una mayoría de mexicanos en pobreza, más del 50%. Entonces les dan y con eso controlan el electorado, ¿sí? Empiezan también a caer bien hacia los empresarios, en donde pueden darles un poco y negociar, y entonces también tienen a esa parte de los empresarios y llegan a convencer a muchísimos eruditos académicos porque creen que también es la solución, sí, pero son eruditos que nunca han estado al frente de una administración, de un país, y que pues no voltean a ver la historia del mundo, ¿no? Al final de cuentas, al final esto va a suceder porque se ve, porque las finanzas están ahí, México está súper endeudado, cada vez hay menos dinero, ya lo dijiste, Paco, ya hiciste las cuentas de lo que se le invirtió a los grandes proyectos, donde nada ha funcionado, y al final de cuentas los mexicanos estamos sin hacer nada ni mover un solo dedo, ¿sí? Y cada vez más apáticos, más desinteresados, conformistas con las migajas que dan, con las migajas que dan en las becas, ¿sí? Creo que México no va a cambiar, México va a ir caminando más hacia ese rumbo. Lo único que podría salvarnos es en la cercanía con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que impidan que caiga el Poder Judicial, que impidan que lleguen estas reformas como las traen. Es lo único que veo que ahora sí que puede salvar a México ya hacia afuera. Ya ni siquiera los mexicanos los veo con ganas de salvar a México, nos veo en un lugar cómodo, sentados, sin ganas de hacer nada, ¿sí? Viendo la televisión, ahora sí que bobeando por programas estúpidos que pasan en la televisión, en vez de estar pensando en que se está destruyendo no nuestro presente, sino el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras siguientes generaciones. Es preocupante, es triste, pero es hacia donde vamos. Paco León. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Estamos de vuelta en Sinapsis Política. Respondiendo un poquito del por qué va solo el Poder Judicial. Quieren capturar y controlar el Poder Judicial sin resolver los problemas de fondo. Pero ¿cómo defender a un Poder Judicial que te hace pasar por los 9 círculos del infierno? También el ciudadano de a pie, cualquiera que ha enfrentado trámites de divorcio, el cumplimiento de contratos, relación entre empleados y empleadores, las soluciones tardan en venir. El 85% de los litigios no son penales. Seguro hay gente que apoya esto, pero las malas maneras no provienen del Poder Judicial, provienen de las fiscalías, de los MPs, todo aquello que esta reforma no toca los problemas de fondo que provocan una marginación jurídica, que producen una justicia lenta, ineficiente e incierta. Otra reforma sin pies ni cabeza, con miles de candidatos, bastaría con que Claudia dijera: voten
todos por los que yo propongo, para tener un sistema judicial que dinamitaría cualquier posibilidad de certeza jurídica y va a deteriorar el clima de inversión tan fundamental para el crecimiento económico, si es que todavía se puede aspirar a un crecimiento económico. León. Ciertamente, Paco. Bueno, Paco, Saúl, pues hay que recordar un poquito cómo ha sido calificado México por los grandes artistas, por de alguna manera los grandes pensadores. Salvador Dalí y André Breton, en su creación precisamente del surrealismo, cuando visitaron México ambos, cada quien por su lugar, por su lado y en su tiempo, describieron a México como el país más surrealista del mundo, Paco. Un país en donde la verdad vives ajeno a la realidad, vives en un sueño. Hoy México, con la cuarta transformación, con un presidente tan ajeno a la realidad, México vive una realidad alterna. México vive en un escenario imaginario. Dicen que quien no conoce la historia caerá nuevamente en sus errores. Mira, no haber atendido precisamente a cómo se generó un partido en el poder, un partido de gobierno y un partido dominante y un partido dictatorial, hoy nos tiene volviendo a ese esquema. Dicen que viene un cambio de época en donde la verdad vamos a ver cómo los dueños del poder generan su propia época de dominio, vamos a ver qué ocurre con Rusia, qué ocurre con Estados Unidos, ahora China metida también. Pero hace un rato Saúl decía que faltaba ver qué va a hacer Estados Unidos en la cuestión de lo que será la operación del TEMEC, y ahí entra Canadá también, y ciertamente va a ser bien importante saber qué papel jugará Estados Unidos para que no se le acerque la lumbre con el socialismo a los pies. También dicen que la causa de la causa es la causante de lo causado, Paco. Ciertamente, ¿qué pasa? ¿Por qué llegó un personaje tan patético, tan tenebroso al poder en México? ¿Por qué la sociedad le dio la espalda a la realidad y comenzó mejor a creer en sueños, en mentiras, en fantasías? Pues precisamente la gran causa fue cuando Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando el Partido Acción Nacional tuvo su oportunidad y la desperdició. Una oportunidad histórica de generar democracia, de generar ciudadanía y de arraigar, Paco, Saúl, de arraigar lo que serían los valores democráticos y los valores de la derecha hechos o construidos o transformados en gobierno, en acciones de gobierno. Yo creo, contrario a lo que dice Saúl, yo creo que sí se acerca una gran convulsión social que será estruendosa. Lo del Mayo Zambada, lo de la detención de los chapitos, lo del reacomodo del crimen organizado, lo de toda la información que tiene Estados Unidos y cómo la va a ir soltando, desgranando, lo de cómo va a controlar a México el acuerdo TEMEC, Estados Unidos y Canadá, va a ser de verdad así como apoteósico. Yo creo que la sociedad mexicana, yo creo que no vamos a caer en una dictadura contundente. Yo creo que vienen cambios muy trascendentes para nuestro país. Yo creo que los dueños del poder, los dueños del gobierno no van a permitir que el país se hunda porque ellos necesitan muchísimo dinero. Detrás del gobierno ha estado Carlos Slim, detrás del gobierno han estado los grandes generadores de riqueza, los grandes dueños del poder económico, pero también están los grandes gurús, están las grandes logias, que son las dueñas de los mecanismos del control gubernamental. Yo creo que México aún va a dar escenario y cuerda para rato, Paco, Saúl. Pues México no vive en una burbuja, somos parte de un sistema mundial, tenemos tratados internacionales que se van a romper. Nadie se está dando cuenta que el país está por terminarse. Posiblemente empiecen las oleadas de mexicanos refugiándose en otro país, dejando nuestro bello México. Saúl, tus conclusiones. Así es, Paco. Pues como dicen y como decís, pues no estamos aislados, no somos una isla, entramos en un entorno global y va a depender mucho ahí que sea los puentes que tanto se tardaron o tan complejo fue tender con
temas comerciales hacia afuera, qué tanto nos sostengan antes de caer en el hoyo negro que se ha convertido hacia adentro del país. Entonces, pues esperemos ver qué es lo que pasa, qué es lo que viene, pero yo veo y percibo un futuro no de luz, sino de oscuridad, Paco León. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Saúl. Gracias, Paco León. Gracias a todos los escuchas por siempre estar aquí en nuestros episodios de Sinapsis. Buenas noches. Gracias, León. Gracias a ti, Paco, a Saúl, a nuestro amable auditorio y a mantener la esperanza viva. Yo creo que México no va a convertirse en una piltrafa internacional. Ahí viene todavía el movimiento de Venezuela y próximamente el movimiento de Nicaragua, y vienen movimientos muy serios a nivel reacomodo y nuevo orden mundial, Paco, Saúl. Gracias por escucharnos en sus trabajos, en su ducha o mientras come. Síganos en Facebook, Twitter, Spotify, YouTube y nuestro portal web. Yo soy Paco Castañeda. Comparte y comenta para que juntos hagamos sinapsispolítica.com. Hasta luego. Sinapsispolítica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify. Pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio, un gusto saludarles, y bueno, pues ahora que estamos con... Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Sinapsispolítica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify. Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolítica.com. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.